Bienvenidos a Venganzas Contadas. Mi nombre es Cleopatra y esta es mi historia. Si estás disfrutando de este relato, por favor no olvides dar un like y suscribirte al canal para que podamos seguir contándote más historias como la mía cada semana. Cleopatra, la venganza del Nilo. Parte 1. La hija ignorada. Nací entre columnas de mármol y secretos, en un palacio donde los hombres fingían ser dioses mientras nosotras, las mujeres, debíamos aprender a desaparecer entre los tapices. Fui hija de un rey débil y de una madre silenciosa, marcada desde la cuna por un solo crimen: haber nacido mujer. En mi familia, los varones heredaban el poder, nosotras solo aprendíamos a mirar desde las sombras, a sonreír sin enseñar los dientes. Pero yo ya tenía colmillos. Desde pequeña, entendí que no sería amada. No con dulzura. Mi padre me llamaba la pequeña víbora, a veces entre risas, otras con una sombra de miedo en los ojos. Lo decía sin odio, pero tampoco con ternura. Lo decía como quien intuye, demasiado tarde, que ha traído al mundo algo que acabará por devorarlo. Y tenía razón. Las víboras sobreviven. Mis hermanos jugaban con espadas de madera, gritaban nombres de batallas que no conocían, mientras yo me escondía en las bibliotecas. Me enseñaron griego y filosofía, pero en secreto aprendí también el egipcio del pueblo, la lengua de los agricultores, de los soldados, de los sacerdotes. La lengua que ninguna reina ptolemaica antes que yo se había molestado en hablar. ¿Para qué?, decían. Las reinas no necesitan comprender, solo obedecer. Yo no obedecía. Escuchaba. Observaba. Aprendía. En los banquetes, los hombres hablaban de guerras, de oro, de alianzas. Yo los escuchaba desde los corredores, invisible como una sombra. Mientras las otras niñas jugaban a ser esposas, yo ya jugaba a ser destino. Y cuando una mujer aprende a guardar silencio entre hombres, también aprende a afilar cada palabra como una daga. El día que mi padre murió, no lloré. Sabía que la muerte de un hombre es solo una pausa en la lucha por el poder, y que el trono es un lugar que no se hereda, se defiende. Me obligaron a casarme con mi hermano Ptolomeo XIII, un niño con voz de flauta y alma de yeso, incapaz de tomar una decisión sin consultar a sus tutores. Para él, gobernar era jugar a reinar, para mí, era una guerra de todos los días. Tú nunca gobernarás, me dijo una noche, creyéndose fuerte bajo la mirada de sus consejeros. Tú apenas sabes leer, le respondí, sin levantar la voz, mientras el salón enmudecía. Él rió, nervioso. Yo no. Porque yo sabía algo que él no basta con tener una corona. Hay que saber hacer que los demás la reconozcan. Durante un tiempo fingí ser la esposa perfecta. Asentía en público, caminaba 2 pasos detrás, sonreía con la sumisión bien ensayada. Pero en privado, tejía mi red. Reclutaba leales, escribía cartas a los generales, compraba voluntades. Sembraba miedo con palabras dulces y paciencia de cazadora. No tenía ejército, ni aliados poderosos, ni permiso. Pero sí tenía la voluntad de reinar. Y nadie es más peligrosa que una mujer decidida a no arrodillarse nunca más. Cuando creyeron que era segura, me traicionaron. Me despojaron del trono con la misma facilidad con la que uno retira una copa vacía. Me expulsaron del palacio. Intentaron borrar mi rostro de las monedas. Y cometieron su mayor error, me dejaron viva. Una reina sin trono es más temida que una reina coronada. Porque ya no tiene nada que perder. Hice lo que siempre había hecho, fingí debilidad mientras preparaba el contraataque. Crucé el desierto hasta Siria, disfrazada, sin joyas, sin nombre. Allí vendí mi orgullo a mercenarios, ofrecí promesas a reyes menores, y compré lo único que necesitaba para volver, una oportunidad. Pero no bastaba con reunir hombres. Necesitaba un monstruo. Y Roma tenía muchos. Julio César llegó a Egipto no por mí, sino persiguiendo la sombra de otro hombre. Pompeyo había huido a nuestras tierras buscando refugio, y mi hermano creyó que podía ganarse el favor de Roma con una cabeza cortada. Le ofreció el cadáver en bandeja de plata. César, según dicen, palideció. Yo vi otra cosa en su rostro, desprecio por la torpeza, y hambre de algo más grande. Ese fue mi momento. No podía presentarme como reina, ni como rival, ni como aliada. Así que me convertí en mito. Ordené que me envolvieran en un saco de lino. Me hicieron pasar como mercancía. Me entregaron como un regalo.
Cuando me desenrollé ante él, su mirada fue como una espada que aún no decide si cortará o no. Yo me puse de pie. No sonreí. No bajé la mirada. ¿Quién eres?, preguntó. La mujer que sobrevivió a todos los hombres de su vida, respondí. Y que ha venido a recuperar lo que es suyo. César no amaba a las mujeres. Amaba el poder. Y yo fui el poder con rostro de mujer. ¿Qué quieres de mí?, preguntó. Nada, le dije. Pero juntos, podríamos quedarnos con todo. ¿Quieres saber si me acosté con él? Sí. ¿Y qué? No lo hice por placer. Lo hice por cálculo. Porque el amor es una guerra, y yo sabía que él también buscaba una cómplice. No una amante. No una esposa. Una igual. Una sombra peligrosa. Y eso fui. Mientras otros le ofrecían sumisión, yo le ofrecí mi ambición. Y eso, a un hombre como César, lo excita más que cualquier caricia. Con su ayuda recuperé el trono. Mi hermano murió ahogado en el Nilo mientras huía como un niño que ha roto algo que no sabe cómo reparar. No celebré su muerte. Solo me puse la corona, miré al cielo, y juré no volver a quitármela jamás. Yo no había nacido para adornar el trono. Había nacido para hacerlo. Y esto era solo el comienzo. Parte 2. La amante del águila. Roma no es una ciudad. Es una bestia de 1000 caras y 1000 lenguas. Un imperio que se extiende como una fiebre, y que se alimenta de lo que no puede controlar. Y yo, la reina del Nilo, fui durante un tiempo su veneno favorito. Julio César no me llevó a Roma como su esposa, ni como su prisionera. Me llevó como una advertencia. Una mujer que había vencido a sus hermanos, que había hecho del escándalo su corona, que se acostaba en su lecho y hablaba su idioma con mayor elegancia que muchas de sus senadoras. Yo era su aliada, su amante, su sombra. Y eso, en la ciudad de los cuchillos, era más peligroso que cualquier ejército. Me instalaron en una villa a las afueras, lo suficientemente lejos como para no ofender la vista de los moralistas, pero lo bastante cerca como para que cada noche alguien recordara que César dormía con una reina extranjera mientras el Senado ardía de envidia. Yo no hacía nada por disimular. Aparecía en los banquetes vestida como una diosa, me paseaba con mis sirvientas egipcias, hablaba en voz alta. Y cada gesto mío era una afrenta al orden romano. ¿Te das cuenta de lo que provocas?, me dijo él una noche, mientras bebía de su copa sin mirarme. Solo provoco miedo, respondí. Y el miedo siempre precede al cambio. Él sonrió con esa sonrisa leve, casi invisible, que reservaba para los momentos en los que entendía que yo hablaba su mismo lenguaje. Cesarión nació entre columnas de incienso y cánticos sagrados. Yo no lloré cuando lo sostuve en brazos. Solo lo observé con la precisión de una reina que entiende que su hijo no es solo un niño, sino una declaración de guerra. Él tenía mis ojos. Pero llevaba el nombre de su padre. Y eso lo hacía mortalmente peligroso. No lo escondí. Al contrario, lo mostré. Que Roma viera. Que supiera. Que temiera. César nunca lo reconoció públicamente, pero en privado, le hablaba con una ternura que no usaba con nadie más. Yo lo observaba desde las sombras, sabiendo que el imperio podía quebrarse por una gota de sangre. Por un niño dormido. ¿Quieren eliminarme?, dijo César una noche, sin emoción. Como quien comenta el clima. Lo sé, le respondí. ¿Y no te asusta? Ya he visto morir a demasiados hombres que creían que su muerte me destruiría. Si lo hacen, sabré qué hacer. Él asintió. No hubo despedidas. Ni promesas. Y entonces, lo quebraron. Cayeron sobre él como hienas con toga. 23 puñaladas. Una por cada miedo que los hombres sienten cuando una mujer se atreve a quererlo todo. Cayó en el Senado, entre mármol, sangre y traición. Y yo supe que la única manera de sobrevivir era desaparecer. Huí de Roma con mi hijo envuelto en lino. Dejé atrás joyas, cartas, pactos. Dejé atrás a los hombres que se creían poderosos y que pronto serían ceniza en la historia. Solo me llevé lo esencial, el futuro. De vuelta en Egipto, reconstruí mi trono sobre la ceniza. Goberné con frialdad. Eliminé a mi hermano Ptolomeo XIV con una copa de vino dulcemente envenenada.
Lo miré morir con la misma serenidad con la que años atrás había contemplado a César matar con palabras. A veces, la muerte no es un castigo. Es prevención. Roma, mientras tanto, se desgarraba. El vacío de César creó monstruos. Octavio, el muchacho de hielo, reclamó la herencia. Marco Antonio, el guerrero sin ley, reclamó la espada. Se repartieron los restos del imperio como buitres sobre un cadáver aún caliente. Y yo observaba. Esperaba. Elegía. Marco Antonio llegó a mí como llegan las tormentas, con estruendo, con olor a guerra, con el corazón lleno de heridas. Sabía quién era yo. Y aún así se acercó. Quizás por eso mismo. Nos encontramos en Tarso, en una barcaza envuelta en oro, incienso y música. Me vestí como Afrodita saliendo del mar. Lo recibí con los ojos bajos, pero con la espalda recta. ¿Eres realmente tan peligrosa como dicen?, preguntó, con la arrogancia de los que creen haberlo visto todo. Pruébame, le dije. Y si sobrevives, tendrás tu respuesta. Él se rió. Y yo supe que estaba perdido. No fue amor. Fue una alianza vestida de deseo. Le ofrecí Egipto, riqueza, apoyo político. Él me ofreció su espada. Nos dimos placer, sí. Pero también nos dimos poder. Cuando me tomaba entre sus brazos, yo no cerraba los ojos. Lo miraba. Lo estudiaba. Y cada vez que me llamaba reina, yo le recordaba que nadie me había hecho. Que me había hecho yo sola. Vivió en Alejandría durante meses. Se acostumbró a mis templos, a mis fiestas, a mis labios. Yo le mostré un mundo donde él no era un general, sino un dios. Tuvimos 3 hijos. Les di tierras, títulos, coronas de papel dorado. No porque creyera en los cuentos, sino porque un hijo es una declaración de continuidad. Y yo planeaba continuar. Pero Roma no olvida. Roma no perdona. Octavio, allá lejos, tejía su red. Nos pintaba como herejes, como traidores, como perversos. Yo, la bruja. Él, el esclavo de Oriente. Y aunque aún no lo sabíamos, la guerra ya había comenzado. Parte 3. El precio del fuego. Hay amores que construyen imperios. Y hay amores que los arrastran al abismo con una sonrisa en los labios. Marco Antonio fue ambas cosas. Un león sin jaula, una tormenta con voz de hombre. Y lo elegí. No por debilidad, sino porque vi en él lo que nadie más se atrevía a tocar, fuego sin dirección. Nos amábamos como se rompen los templos, con estruendo, sin perdón, sin medida. No fingíamos ternura. No necesitábamos mentiras. Nos acostábamos no por deseo, sino por poder. Por la certeza brutal de que, unidos, podíamos hacer temblar al mundo. En Alejandría nos coronamos como dioses. Él como Dionisio, yo como Isis. Nuestros hijos como pequeños soles alrededor de nuestro trono. El pueblo nos adoraba con incienso y rodillas dobladas. Las legiones nos aclamaban. Y Roma. Roma nos observaba con un odio que hervía bajo su mármol. Les dimos motivos. Mandamos acuñar monedas con nuestros rostros. Otorgamos tierras que aún no nos pertenecían. Entregamos coronas como si el mundo fuera una ofrenda a nuestra unión. No por arrogancia. Por mensaje. Para que todos supieran, los tiempos habían cambiado. ¿Crees que el mundo nos permitirá gobernarlo?, me preguntó Marco Antonio una noche, mientras el incienso flotaba como una serpiente en la penumbra. No nos lo permitirá, respondí. Pero tampoco se lo pediremos. Él rió. Esa risa suya, ronca, sucia de vino y gloria. Y luego me besó como si estuviéramos en la víspera de una ejecución. Quizás ya lo estábamos. Roma no soporta que alguien desafíe su relato. Y nosotros lo reescribimos con cada acto, cada decreto, cada caricia pública. Yo, la extranjera. Él, el general rebelde. Éramos la historia que no podían tolerar. Así que nos declararon la guerra. A mí, no a él. Octavio, frío como piedra, decidió no enfrentarse a Marco Antonio, sino a Cleopatra. Así podía justificar su cruzada como una purificación moral. Él, el defensor de la República. Yo, la corruptora oriental.
Estaban tan desesperados por demonizarme, que me hicieron leyenda. La batalla de Accio fue nuestro castigo. Nuestro error. Nuestro orgullo desbordado. Teníamos naves, soldados, aliados. Pero también teníamos miedo. O peor aún, dudas. Ese día, el mar se volvió juez. El viento no nos favoreció. Nuestras velas pesaban más que nuestras esperanzas. Las órdenes se perdieron en el caos. Y entonces, en medio del estruendo, una señal equivocada, un rumor de traición, una suposición, y Marco Antonio creyó que yo había huido. Que me habían matado. Que lo había abandonado. Y se quebró. Yo no lo abandoné. Pero tampoco lo detuve. Me retiré porque sabía que la batalla estaba perdida. Que morir allí no serviría a mi propósito. Que un imperio no se reconstruye desde el fondo del mar. Él me siguió. Y con cada milla que nos alejábamos, Roma ganaba terreno. De vuelta en Egipto, el palacio se volvió una jaula. Las columnas blancas parecían sepulcros. El aire era denso. El pueblo ya no aclamaba. Callaba. Marco Antonio caminaba como un muerto entre los vivos. Se encerraba en las bodegas, bebía sin medida. A veces hablaba solo, como si reviviera batallas que nunca ocurrieron. Yo lo miraba. No con compasión. Con rabia. Despierta, le dije una noche, con los ojos inyectados en furia. Te elegí porque eras fuego, no ceniza. Él alzó la copa con manos temblorosas. El fuego también se consume a sí mismo, reina mía, murmuró. Mientras tanto, Octavio avanzaba como un dios sin rostro. Su ejército se acercaba a nuestras puertas. Nuestras legiones se rendían sin luchar. Nuestros aliados negociaban su traición con cartas perfumadas. Y entonces, la última mentira. Un mensajero llegó. La reina ha muerto, dijo. Marco Antonio palideció. No gritó. No lloró. Solo tomó su espada y la hundió en su costado. Pero no acertó el corazón. Lo trajeron a mis aposentos, moribundo, sangrando como un animal traicionado. Cuando me vio, su rostro se deshizo. Estás viva. Y tú estás muriendo como un idiota, le dije. Pero mi voz se quebró. Él sonrió. Aún así, muero tuyo. Murió entre mis brazos, como un hombre, no como un general. Y por primera vez, sentí que algo dentro de mí se apagaba. El día siguiente amaneció gris. Como si incluso el Nilo hubiera decidido guardar silencio. Octavio entró a Alejandría como quien entra en una casa abandonada, sin miedo, pero sin gloria. Me recibió en mi trono con esa frialdad que siempre había odiado. No me ofreció piedad. Me ofreció espectáculo. Te llevaré a Roma, dijo. Caminarás en mi desfile. Serás mi trofeo. ¿Y qué será de mi hijo? Los herederos son un riesgo. Ya lo sabes. Lo entendí. No hacía falta que dijera más. Cesarión estaba en camino al sur. Lejos. Demasiado lejos. Y aunque rezaba por un milagro, sabía que Octavio no deja cabos sueltos. Especialmente si tienen la sangre de César. Esa noche, escribí mis últimas cartas. Llamé a mis doncellas. Pedí que prepararan mi tumba. Y elegí mi vestido más sagrado. Aún no había muerto. Pero ya era eterna. Parte 4. El precio de la inmortalidad. A veces el mayor acto de poder es elegir el final. Y yo, Cleopatra, hija del Nilo, no fui hecha para morir en una jaula. Marco Antonio había muerto. No como héroe, ni como general, sino como amante deshecho. Lo enterré envuelto en lino y vino. Encendí incienso y me cubrí de silencio. No lloré. Mis lágrimas ya estaban todas contadas, y no pensaba derrocharlas en un imperio que no supo contener su fuego. El palacio se volvió un mausoleo. Mis pasos resonaban como ecos en un templo sin dioses. Las paredes, antes vivas de música y conspiraciones, eran ahora frías, expectantes, como si supieran que mi historia se acercaba a su último capítulo. Octavio llegó como un contable. No como un conquistador. Caminaba sin emoción, sin furia, sin siquiera desprecio. Había ganado,
y esa victoria le pesaba menos que su armadura. Nos encontramos cara a cara. Él no se arrodilló. Yo no me levanté. Nos miramos como dos asesinos que entienden demasiado bien el precio de estar vivos. He venido por Egipto, dijo, sin adornos. Y yo me preparaba para ir por Roma, le respondí. No hubo sonrisas. Ni amenazas. Ni poesía. Solo dos depredadores, uno sangrando, la otra aún afilando las garras. Me habló de Cesarión con evasivas. Dijo que lo protegerían, que se ocuparían de él. Palabras suaves para una sentencia que ya estaba escrita. Yo sabía lo que haría. Él también sabía que yo lo sabía. Los imperios no permiten símbolos. Y un hijo de César y Cleopatra era más que un símbolo. Era una herida abierta. Una chispa. Una posibilidad que Roma no se podía permitir. Entendí entonces que todo había terminado. Todo, salvo mi final. Esa noche, ordené que prepararan mi tumba. La imaginé como una obra de arte más que como un sepulcro. Mármol blanco. Columnas negras. Incienso. Pergaminos con mis nombres sagrados. Allí descansarían mi cuerpo, mi historia, mi venganza. No en la tierra de mis enemigos, sino en el corazón del país que me parió. No lo hagas, susurró Iras, mi doncella más fiel. Aún puedes vivir. ¿Vivir para qué? ¿Para verme encadenada? ¿Para ver cómo le arrancan la corona a mi hijo y la venden por monedas? Le respondí, mientras trenzaba mi cabello por última vez. Moriré de pie. Con los ojos abiertos. Como viví. Trajeron la cesta envuelta en lino. Dentro, la serpiente. Un áspid sagrado, símbolo de la realeza egipcia. Su piel brillaba como una joya húmeda, su lengua asomaba como una palabra no dicha. No tuve miedo. Había visto cosas peores que la muerte, la humillación, el olvido, la obediencia. Me vestí con mi túnica ceremonial, blanca como el loto. Me puse mis brazaletes de oro, los que llevé en la coronación. Me senté sobre el lecho como una reina en su trono. Y entonces, acaricié el cuerpo frío de la serpiente. La dejé deslizarse por mi brazo, hasta que mordió. El dolor fue rápido. Un punto de fuego. Una señal. Me recosté con lentitud. Llamé a Iras. A Charmión. Les tomé las manos. No dije adiós. No era necesario. Mi cuerpo empezó a ceder. Sentía como el mundo se alejaba. Como el aire se hacía más dulce. Como el dolor se volvía liviano. Como si la muerte fuera una forma de verdad que finalmente podía tocar. Todo era suave. Digno. Charmión me cubrió los pies. Ira se dejó caer a mi lado. Las dos sabían. Las dos eligieron. Así morimos. Juntas. Libres. Cuando los soldados de Octavio irrumpieron en la sala, ya no quedaba nada que pudieran llevarse. Mi cuerpo yacía sereno, con los ojos cerrados, el rostro intacto. No vencida. No derrotada. Solo, ausente. Uno de los centuriones preguntó: ¿Así termina una reina? Y otro respondió: así comienza una leyenda. Cesarión fue capturado en el sur. Lo asesinaron en silencio. Rápido. Sin juicio, sin ceremonia. Tenía apenas 17 años. El último de mi sangre. El último dios. Y con él, terminó Egipto. Roma me borró de los mapas. Hicieron desaparecer mis monedas. Quemaron mis retratos. Me llamaron ramera. Bruja. Seductora. Me convirtieron en un cuento para advertir a otras mujeres sobre los peligros de desear demasiado. Pero fracasaron. Porque no me destruyeron. Me inmortalizaron. Mi nombre cruzó siglos, resucitado una y otra vez entre tinta, mármol y ceniza. Mi historia fue contada, distorsionada, reinventada. Pero nunca olvidada. ¿Y sabes por qué? Porque los hombres que me temieron, no supieron cómo callarme. Porque los imperios que me maldijeron, jamás pudieron reemplazarme. Yo no fui solo Cleopatra. Fui el grito. Fui el espejo.
Fui la serpiente. Morí cuando yo quise. Y con mi muerte, los vencí a todos.